Vamos a arrancar por este video. Es un extracto del canal Lo de David. Ustedes saben de que yo aprecio mucho a David. No sé si tengo una amistad con él, pero tengo muy buena onda con él. Me parece un crack, un fenómeno. Una persona a quien me gustaría todavía conocer mucho más porque sé que tengo mucho en común con él. De hecho, el otro día hicimos una serie de videos y la verdad que fue fantástico. A mí me encantó pasar tiempo con él. Y vi brevemente un extracto, lo habré visto 4 o 5 minutos, un extracto de un video de 15 minutos en donde él le hace una entrevista a un cristiano que yo sinceramente no lo conozco, no sé quién es, pero donde se habla sobre cristianos progresistas versus cristianos conservadores, ¿no? Al menos los primeros 3-4 minutos yo tengo varios puntos en diferencia, ¿no? Con las conclusiones a las que se llegan, o al menos lo que se dice en estos primeros minutos. No sé cómo será el desarrollo y digo, bueno, esto me lo voy a guardar para reaccionar en vivo. Así que nos vamos para allá. Y lo tenemos a nuestro amigo David acá y vamos a ver qué es lo que dice este video. Vamos. Ser un obstáculo. Recién cuando hablaba sobre las palabras que uno pone sobre otros, ¿sabes qué? Yo cada tanto hago una serie de preguntas y le digo a la gente, hey, ¿a quién les gustaría que invite? Y bueno, ahí uno me dijo de invitarte a vos, te etiqueté y todo. Me llamó la atención que cuando yo te había etiquetado, alguien me escribió, alguien de redes, no sé, como gente que no conozco. Y me decía, está muy bueno, pero ten cuidado con Jesse porque es progresista, ¿no? Y luego entré a Twitter y vi que un montón de gente también te etiquetaba o ponía sobre vos esa palabra de progresista como en mal plan, ¿no? Como si el progreso fuese algo malo primero y segundo como tratando de desmerecerte. Yo primero opino que no necesariamente el progresismo es progreso. Obviamente, a ver, se esconden bajo la etiqueta del progreso y cuando vos hablas de progreso es avance, es mejoras, ¿no? en calidad, ya sea de vida, ya sea moral y demás, ¿no? Pero el tema del progresismo, me parece que, y obviamente dependiendo del contexto en el que se lo plantee, el tema del progresismo es que se presenta como un progreso o mejora en términos morales y religiosos. Y es ahí en donde yo tengo el problema con el progresismo, con el progresista y con aquel cristiano que se inclina a ser progresista. ¿Por qué? Porque básicamente todos los postulados que suele defender, porque más o menos todos defienden los mismos puntos, todos los postulados que suelen defender los defienden como si fuese la obtención de un avance moral y religioso que no hemos tenido quizás durante estos 20 siglos en donde el cristianismo ha prevalecido, ¿no? Entonces, mi problema es con eso, que el progresismo se esconde bajo la etiqueta del progreso y no necesariamente quiere decir eso. Por dar un ejemplo, saliéndonos de las filas cristianas, aunque también las hay, el progresista por lo general está a favor del aborto, porque cree que la obtención de un derecho de la mujer es un avance, es un progreso. Ahora, ¿quién podría decir que eso es progreso? ¿Progreso en qué? Progreso en el plan de algunos, pero un progreso moral no lo es. Un progreso en cuanto a nuestra forma de caminar con Dios, de entender a Dios y demás, claramente no lo es. Y el aborto es defendido principalmente por los progresistas, sin hablar de la ideología de género, por dar un ejemplo, que cada uno se autoperciba y que todos los demás deban de corresponder con aquello que el individuo se autopercibe. Eso no es progreso, eso es corrupción de la verdad, porque hay datos que indican lo contrario y que hacen evidente la ridiculez de este tipo de ideas, ¿no? Entonces, yo tengo ese problema. ¿Por qué? Porque progresismo no es igual a progreso, y menos en términos morales. ¿Está bien?
Sé que es algo que quizás mucha gente, no sé si mucha gente, pero que he leído por ahí, y no sé si a vos te ha llegado, y cómo sentís eso, no solo cuando te lo dicen, sino cómo te considerás vos en ese sentido, y por qué pensás que hay tanto malentendido con lo que es progreso en sí. Ahorita parece ser una etiqueta fácil para que gente ponga sobre como que lo liberal, ¿no? Y entonces progresismo, lo han juntado con diferentes, por lo menos los cristianos, ¿no? Y no quiero ser malo, pero dudo que muchos han, no sé, investigado. A lo mejor vieron a algún pastor hablar de esto, tuitear de esto, y ya nomás se hicieron la idea en vez de investigar de ambos lados. Pero por eso quiero dejarle en claro algo. Yo arranqué mi discurso diciendo dependiendo del contexto. Dependiendo del contexto en el que se hable sobre progresismo, es que podemos llegar, creo yo, justificadamente a las conclusiones que he presentado. Dependiendo del contexto. ¿Está bien? Yo me considero más progresivo, y a lo mejor es no más por el lado artista. Escuché a un psicólogo hablar acerca de cómo aquellos que son más artistas creativos tienden a ser más izquierda, ¿no? O sea, tienden a irse por esas pólizas, y gente que son más, creo que era del lado izquierdo o derecho del cerebro, de hecho, que tienden a ir hacia diferentes lados. Ahora, cuando yo hablo de progresar, se me hace... Lo que tengo que ser sincero es que me gusta mucho cómo desarrolla su idea este varón, porque trata de ser muy cuidadoso con las palabras que utiliza, ¿no? A mí me pasa muchas veces, no, por justamente ser consciente de la incapacidad que tengo a la hora de tratar de comunicar correctamente lo que pienso, y digo, se pueden llegar a generar malos entendidos. La verdad que punto para este flaco, porque se entiende de que más allá de que uno esté de acuerdo o no con sus ideas, que está tratando de ser lo más cuidadoso posible a la hora de transmitir qué es lo que realmente cree. ¿Por qué no quisiéramos progresar? Ya. Bueno, ese es el punto. O sea, la palabra progresar, vuelvo a mencionar, parece estar vinculada a todo aquello bueno que nos que todavía debemos alcanzar, ¿no? Y en ese contexto estamos todos de acuerdo. Claramente queremos progresar. A ver, el mundo ha progresado en diferentes aspectos. Por dar un ejemplo, no sé, hasta hace, si yo no me equivoco, pido disculpas, no soy un experto en economía ni en política, pero hasta hace 200 años atrás, el 90% de la humanidad era pobre. Si yo no me equivoco, 200, 300 años atrás, el 90% de la humanidad era pobre. Y hoy por hoy ya no se encuentra en esa situación la humanidad. Entonces ha habido un progreso en cuanto a la concepción de lo que es el ser humano en sí. Se ha progresado porque ya no hay distinciones de razas, ya no se practica en la mayor parte del mundo la esclavitud. En ese sentido hubo un progreso, y en ese sentido abrazamos el progreso y todos queremos progresar. De hecho, el simple hecho de que estemos nosotros batallando en contra del aborto es un progreso, se busca un progreso tanto a nivel legal como también a nivel moral. ¿Por qué? Porque aquel que lucha contra el aborto, por dar un ejemplo, está batallando en dos vías, ¿no? Por dos caminos. El primero es en el Congreso, todo lo referente a lo legal, para que no sea legal en un determinado país asesinar a un niño en el vientre de su madre. Y por otro lado, muchos otros están dando una batalla cultural, de índole moral, para que la gente pueda entender de que el hecho de abortar está mal. Entonces, en ese sentido, claro, buscamos siempre el progreso, pero siempre regidos y teniendo como punto de referencia valores morales objetivos, y nosotros como cristianos, obviamente la palabra de Dios, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué no queremos una sociedad mejor?
¿Por qué quisiéramos Porque que no, todo se quede como está? Como si estuviese bien. solo queremos que se quede como está si nos gusta donde estamos. Y si no estamos siendo empáticos y hacia nuestro prójimo. Es cuando es... Pero el cristianismo siempre hizo eso. El cristianismo a lo largo de su historia, algunas veces más, otras veces menos, pero siempre fue en búsqueda de ese progreso moralmente correcto. Escuchas las historias de otros que dices, tiene que haber cambios, y a veces esos cambios se ve como progreso. A veces se ve como conservar como está la cosa. Pero usualmente los que están peleando por conservar son los que están en poder, son los que están Cómodos. son los que Sí. tienen el dinero, son los que están cómodos. Entonces, No estoy tan de acuerdo con ese punto. no sé, una de las batallas fuertes de nuestra época, por lo menos en Latinoamérica, es hombres y mujeres, ¿no? Y no sé cuándo va a sacar esto, pero hoy es uno de los días de feminismo en Estados Unidos, No Bra Day, se quitan el brasier. Mirá, no sabía. Yeah. Y entonces una de las peleas es pues, igualdad para las mujeres, que haya... Y dentro... Pero las mujeres tienen igualdad. A ver, ¿en Estados Unidos dijo o me equivoco? Esperen, porque capaz que yo me equivoco. O en México dijo o en Estados Unidos, no sé. Ahí se quitan el brasier. Mirá, no sabía. Yeah. Y entonces uno de los días de feminismo en Estados Unidos, No Bra Day, se quitan el brasier. Mirá. Bueno, pero ahí donde está el tema, es que en Estados Unidos hay igualdad para la mujer. Ante la ley, la mujer es igual que el hombre. De hecho, como dice muchas veces Agustín Laje, la mujer goza de mayores privilegios que el hombre, muchas veces delante de la ley. ¿Está bien? Entonces, ¿qué queremos decir con esta lucha feminista de igualdad con respecto a la mujer? No entiendo. No sabía. Yeah. Y entonces una de las peleas es pues, igualdad para las mujeres, que haya... Y dentro de la iglesia, seamos sinceros, no están las mismas oportunidades para mujeres. ¿Qué queremos decir con las mismas oportunidades? Va a ser clave. Muchas iglesias todavía no creen que una mujer puede liderar o puede pastorear. Bueno, está bien. Es cierto eso, pero que eso es igual. ¿Necesariamente se tiene que luchar por ese tipo de igualdad? O sea, a ver, acá hay dos caminos, me parece, al menos en Occidente, que deberíamos analizar. Uno es el camino católico y otro es el camino protestante. En el camino católico, el catolicismo se rige bajo lo que dice el magisterio de la Iglesia. Punto, se terminó. Entonces, todo aquel que busque un cambio, por así llamarlo, tiene que, de alguna manera, corresponder con lo ya escrito durante 2000 años en la Iglesia. Ahora, en el caso protestante, que me parece que es el contexto en el que se está discutiendo, la pregunta es, ¿por qué vos, que perteneces a una congregación que de repente sí tienen pastoras, ¿por qué vos tenés que pelear para que en congregaciones donde entienden, fundamentado en las escrituras, que no deben haber pastoras, ¿por qué vos tenés que pelear para cambiar esa congregación? O para cambiar lo que determinada comunidad cristiana cree acerca del rol de la mujer dentro de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, ¿nosotros qué somos? ¿Los Superman sin capa? Que tenemos que salir en auxilio de estas pobres congregaciones que están sometiendo a la mujer, que de alguna manera es una especie de sometimiento para la mujer el hecho de no ser pastora o no predicar en un púlpito. Ustedes saben cuál es mi postura. Yo acepto de que la mujer sea llamada pastora porque mi intención no es crear una discusión semántica, aunque creo que el ministerio es dado solamente al hombre, pero por una cuestión semántica, por una cuestión de costumbre y demás, si hay una mujer que está casada, está bajo las condiciones que Dios establece dentro de la familia y demás,
Tranquilamente una mujer que está a su vez guiando espiritualmente a otras mujeres puede ser llamada pastora. Claro que sí, porque en definitiva si no termina siendo esto, termina reduciéndose a una discusión del índole semántico y no tiene sentido. ¿Le podemos llamar pastora a una mujer que dirige a otras mujeres espiritualmente, que guía, que aconseja, exhorta, etcétera? Claro que sí. ¿Cuál es el impedimento? Ahora, en términos bíblicos, el ministerio es dado solamente a la mujer. Al hombre, perdón. El ministerio es solamente dado al hombre. Y así lo ha interpretado la historia de la iglesia. Entonces, ¿por qué vamos a ver esto como una especie de desigualdad dentro de la iglesia? Primero tendríamos que discutir las escrituras, luego tendríamos que discutir el por qué es que la iglesia durante cientos de años ha creído exactamente lo mismo. ¿Por qué? Y después discutir si de alguna manera el estar arriba de un púlpito o no estarlo es una expresión de desigualdad. No, eso no estoy tan a favor. O predicar. O predicar, o no sé, tener voz. Y eso es muy lamentable. Pero siempre ha tenido voz la mujer dentro de la iglesia. Siempre ha tenido voz. Aún en las iglesias en donde no se cree de que puedan llegar a haber ministros mujeres, siempre la iglesia ha tenido voz. Las mujeres han tenido voz. Vayamos a un extremo de esto en la iglesia católica, donde por una cuestión institucional y jerárquica se ve manifiesto esto, porque es más difícil de identificar en las comunidades protestantes porque son tantas y piensan tantas cosas distintas que vamos a un punto de referencia más visible, como lo es la Iglesia Católica. A lo largo de la historia de la Iglesia Católica han habido mujeres que, por favor, han marcado épocas, han sido puntos de referencia morales en cuanto a cómo someterse a la voluntad de Dios. Sin ir más lejos, chicos, cada vez que entras a una iglesia católica encontrás una escultura inmensamente grande de la Virgen María en el lugar más importante de su edificio, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto concuerdo con esta idea. Y nomás me pongo trato de ponerme en sus zapatos. Obvio no puedo, nunca voy a poder, pero trato de escucharlas de tal manera que, no sé, pienso en la idea de Jesús crucificado, ¿no? Jesús crucificado, ¿por qué? Por nuestros pecados. Entonces, en cierta manera, Él está tomando nuestro lugar en la cruz. Ahora nos llama a vivir una vida donde cargamos nuestra cruz. Donde ahora nosotros cargamos la cruz. Eso significa, por alguna manera, me pongo en el lugar de otros. Entonces, escuchar de una manera crucificada, estás poniéndote en los zapatos de alguien más. O estás Aparte, me parece interesante el ejemplo que acaba de dar, porque la pregunta es, si hay desigualdad en la iglesia porque no se permite en ciertas comunidades que la mujer sea ministro, la pregunta es, bueno, entonces la raíz de esta desigualdad comenzó en Jesucristo. Decime, Jesús, ¿a quién levantó como ministro estando Él en la tierra? ¿A quién levantó como ministro? Puros hombres. Entonces la raíz de esta desigualdad dentro de la iglesia comienza en Jesucristo. Nos extendemos un poco más. Los apóstoles, aquellos que caminaron junto a Jesús. Decime, ¿a quién levantaron como mujer ¿a qué mujer levantaron como ministro? Como obispo, como presbítero. ¿A qué mujer levantaron? A ninguna tampoco. Entonces, el plantear de que esto es una cuestión de desigualdad, el que no ocurran estas cosas y no se crean estas cosas, plantearlo como una cuestión de desigualdad a la mujer me parece que nos lleva a concluir de que esta desigualdad fue iniciada por Jesús y sus apóstoles. Y yo no estaría
yo no me atrevería a hacer ese tipo de afirmaciones. Tratando de ponerte en los zapatos de alguien más, tratar de escuchar su lado, empatizar con su lado, y luego cuando lo haces, de vez en cuando algo hace clic en tu cabeza y dices, sí, hay algunas cosas que tienen que cambiar. Ahora, cuando hablamos de progresismo y conservadurismo, creo que es, lamentablemente política se mete. Empezamos a seguir, gracias amigo, un seguidor nuevo. Metido a esto. Póliza, gobierno se han metido a esto y han jugado con las masas, han jugado con nuestro corazón y nos prometen, siempre nos prometen, ¿no? Vamos a hacer cambios y vamos a ayudar a las masas. Yo soy muy sospechoso de todo gobierno, de todo político. ¿Por qué? Porque al final del día quieren poder. Aparte, fíjense qué interesante que es, ¿no? Porque desigualdad no quiere decir que todos deban adoptar los mismos roles. Perdón, reformulo. Apelar a la igualdad o buscar la igualdad no necesariamente quiere decir, o no debería querer decir, que todos deben asumir los mismos roles, en absoluto. Igualdad no es equivalente a todos poder cumplir los mismos roles. De hecho, fíjense qué interesante que es, porque ontológicamente, cuando discutimos el caso de la Trinidad, Dios el Hijo es Dios al igual que Dios el Padre. Dios el Padre no es más Dios que Dios el Hijo. Hay una igualdad ahí, porque claramente Dios es uno. Pero fíjense cómo el Hijo se somete al Padre. Y cada uno en la economía de salvación, podríamos decir, en cómo se lleva a cabo el plan de salvación, cada uno ocupa o manifiesta un rol distinto, ¿no? Pero el Padre es el pináculo de la jerarquía, por así llamarlo, ¿no? De hecho, nosotros llegamos al Padre por medio del Hijo. El fin es llegar al Padre, y el Hijo es el que nos abre el camino para llegar al Padre, guiados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿alguien se atrevería a decir de que Dios el Padre es más que Dios el Hijo? ¿O hay una desigualdad en la Trinidad? No, en absoluto. ¿Por qué? Porque ontológicamente los tres son igualmente Dios. Son Dios. Pero, bueno, nada, creo que hay veces que se confunde el tema de los roles con la igualdad. Y están dispuestos a decir lo que sea por ese poder. Entonces a veces vemos como que la pelea por el derecho de la mujer o no sé, cualquier cosa dentro de esta... ¿Qué derecho de la mujer? Sí, este ideas espectro izquierdistas, ¿no? Vemos a políticos que se paran y nomás implementan leyes y nomás hacen ciertos cambios sin pensar en nadie más y te callan a ti y te ven como un tonto. Entonces yo entiendo también el lado que dice, o sea, ¿y nosotros qué? Entonces como cristianos tenemos que ver, ok, ¿cómo podemos seguir progresando en la ayuda de nuestro prójimo? Se me hace ridículo pensar que el evangelio solo es para el alma. O sea, claro que sí, un lado del evangelio, un lado de predicar las buenas nuevas es que Cristo murió para que tú y yo pudiéramos estar en comunión con Dios otra vez. 100%, es lo que predicó Billy Graham vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Lo que la mayoría de los evangelistas han predicado. Pero al mismo tiempo, una parte del evangelio es Martin Luther King Jr., ¿no? Que se para y predica por el amor del prójimo. Estamos completamente de acuerdo. O sea, cuando el mismo Jesús dice que tenemos que ser la sal y la luz de este mundo, el ser sal habla de la tarea de la iglesia de ser un conservador moral, para que el mundo no caiga en una corrupción moral. Entonces,
al dejarnos esta tarea, nosotros debemos de luchar no solamente por predicar el Evangelio, sino para tratar de implementar en este mundo justicia, libertad, igualdad, etcétera, ¿no? Y eso es lo que ha hecho la Iglesia durante todo su tiempo de existencia, ¿no? Es por eso que ha luchado. Estoy completamente de acuerdo. Ahora, de comparar, no sé, el tema de la esclavitud, ¿no? Y cómo los cristianos fueron los primeros que lucharon por la abolición de la esclavitud. Comparar la esclavitud y los derechos que como seres humanos tenían ciertas personas que en ese momento eran esclavas, con los derechos que hoy comúnmente, no digo todos, pero comúnmente ciertas mujeres en Occidente reclaman como propios, discúlpame, pero hay un abismo de diferencia. Porque hoy los movimientos feministas levantan el pañuelo verde de esto es la lucha por un derecho. ¿Derecho de qué me estás hablando? ¿Derecho de qué? ¿Se entiende? Los derechos son algo inherente a la naturaleza humana. Los derechos se desprenden de lo que es la naturaleza humana. Los derechos no se adquieren, los derechos ya vienen en el paquete con el ser humano. Un ser humano, a partir de que es ser humano, por así decirlo, a partir del momento en el que comienza a existir, inherentemente ya posee ciertos derechos. Uno simplemente tiene que tratar de aplicarlos en esta vida de forma coherente. Ahora, discúlpame, pero algunos derechos, o la mayor parte lamentablemente de los derechos por los que dicen pelear las corrientes feministas ligadas al progresismo en la actualidad en Occidente, no son derechos, ¿está bien? Entonces, ¿de qué derechos estamos hablando? Veo a hombres y negros y blancos compartiendo las mismas las fuentes de agua y yendo a las mismas escuelas. Eso es profeta. Ese es un profeta predicando las buenas nuevas ¿para quién? Para la gente negra. Estoy completamente de acuerdo. De Estados Unidos, que fueron oprimidas por mucho tiempo y hasta la fecha todavía estamos viviendo esos residuos. Entonces, tienes un montón de diferentes grupos de minoría que están pasando por las oportunidades no están. Ok, ¿qué grupos de minoría son? Me gustaría saber eso. Digámoslo así. Ahora podríamos decir, no, pues no es lo mismo. Y fue un poco mi tentación ahora en el 2020, cuando se levantó otra ola de levantar la voz en contra del racismo. O sea, estoy muy familiarizado. Matter, ¿no? Estoy muy familiarizado con lo que pasó con la esclavitud de Estados Unidos. He leído varios libros acerca de eso. Y en los 60s, Bob Dylan fue uno de los que estaba ahí. O sea, estoy familiarizado con lo que estaban pasando. Y mi tentación es voltear y decir, nada que ver con lo que estaba pasando en los 60s. Pero de todos modos tenemos que abrir nuestros ojos y decir, pero sí hay cosas que podemos mejorar. Entonces, nada tendría que ver con esto que acaba de mencionar, ¿no? Me parece que es evidente. Entonces, progresar, en mi opinión, cuando hablamos de progresar, es un lado, por lo menos si hablo de mi parte, yo soy de la tendencia de que, yo no soy de que, está roto, hay que arreglarlo. Yo estoy más como, podría ser mejor, entonces hay que romperlo y arreglarlo. Yo sé, si todos... Estoy completamente de acuerdo. De hecho, ese es el progreso que nosotros abrazamos, ¿no? El tema es, vuelvo a repetir, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo como para poder mejorar? ¿Qué es? ¿Qué es lo que queremos mejorar? Y ahí cuando empezamos a escarbar un poquito nos damos cuenta que lo que queremos mejorar en realidad va en contra de la moral cristiana. Fuéramos así, no tendríamos sociedad. Pero por lo menos yo creo que Dios ha levantado a algunos. Yo creo que algunos tenemos esa tendencia de que, hay algunas cosas que tenemos que arreglar para que funcione mejor, no porque necesariamente está roto. Yo creo en diversas cosas de la sociedad y digo, están bien, podrían mejorar, pero Dios no me ha llamado a ser político, no me ha llamado a crear pólizas leyes, entonces yo no me voy a meter en esas cosas, yo no me voy a enfocar en pastorear.
Y porque ese es mi llamado. Entonces, dentro del pastorado, ¿hay cosas que podemos arreglar? ¿Hay cosas que la iglesia fracasa? Sí. Entonces, claro, si me quieren poner la etiqueta de progresivo, ok, whatever, no me importa. Lo que me importa a mí es que sienten, cómo se sienten los hermanos de la sierra cuando vienen a nuestra iglesia. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se siente alguien de la comunidad LGBT cuando viene a mi iglesia? ¿Cómo se siente un anciano cuando viene a mi iglesia? ¿Y cómo se siente una mujer cuando quiere, no sé, lograr algo dentro de nuestra iglesia? Obviamente, estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pero la pregunta es, bueno, cuando dice, ¿cómo se siente una mujer cuando quiere lograr algo dentro de nuestra iglesia? Ok, ¿qué es lo que quiere lograr? ¿Cómo se siente uno de la comunidad LGBT cuando llega a nuestra iglesia? Ok, pero ¿qué es lo que se le predica? ¿Se entiende? Obviamente, vuelvo a repetir, yo creo que es un tema que la iglesia evangélica no ha sabido manejar y hoy nos encontramos con la papa caliente en las manos y es como que estamos tratando de ver a ver cómo esto se lleva adelante y demás. Estoy completamente de acuerdo con la crítica que se hace puertas hacia adentro, pero hay una línea muy fina entre tratar de corresponder con la necesidad de la persona que llega a la iglesia más allá de quién sea y tratar de satisfacer esa necesidad suicidando la moral cristiana. ¿Se entiende? Hay una línea muy fina ahí. Entonces sí, es obviamente no envidio a los políticos, o sea, su trabajo es obviamente muy difícil. Pero sí, al mismo tiempo vivo muy sospechoso de aquellos que quieren ese tipo de poder. Y voy al Señor de los Anillos. Algunos no deberían de cargar ese anillo. Yeah. Total. Me dejaste pensando mucho y honestamente debo decir que coincido bastante con todo lo que acabas de decir. Mientras te escuchaba hablar se me venía una frase de C.S. Lewis que es: progreso no es siempre marchar hacia adelante, a veces progreso es parar y volver un poquito para atrás. Y creo que es así, pero que por alguna razón el progreso hacia adelante o hacia atrás, pero implica siempre movimiento, no implica conservar, quedarnos donde estamos, porque de hecho no es posible, o sea, el mundo va a seguir moviéndose y nosotros nos podemos llegar a quedar congelados. Si nos vamos al Viejo Testamento, hay una historia muy interesante que a lo mejor encapsula de alguna manera, como analogía podrías tomarlo, hacia esto de conservar y progresar. Y tienes al pueblo de Israel, ¿no? Que llevan 40 años caminando por el desierto y están a punto de cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida, ¿no? Y llevan una generación completa, creo que para este punto ya llevan 80 años. Y estar por cruzar, Moisés ya no es el líder, Josué es el nuevo líder. Ahora, en esos 80 años, varias personas murieron. Pero estuvo 40 años en el desierto Israel. En el momento cuando Josué va a cruzar el Jordán, habían pasado 40 años. Capaz que me perdí algún detalle ahí de algo que ha mencionado que quizás, pero son 40. Porque se estancaron, se quedaron en el desierto. Les gustó esa manera y ahí se quedaron. Entonces hubo un ataúd, ¿no? Pero y luego una nueva generación se está levantando y ellos ahora van a entrar a la tierra prometida. Pero cuando entran, Dios le pide a Josué algo muy interesante. Le pide que todos los hombres se circunciden. Y yo entiendo, tendríamos que hablar, no sé, otra media hora acerca de circuncisión en la Biblia y qué significaba, pero era básicamente el pacto de que este es mi Dios, ¿no? Y voy a confiar en Él. Entonces lo que tienes es una generación que se muere en el desierto porque ya no tienen no sé, muchos a lo mejor simplemente vejez, ya no tienen la fuerza para seguir hacia adelante, pero la nueva generación, para poder entrar a la tierra prometida, tuvieron que hacer un ritual doloroso y añejo, viejo, ¿no? Algo que habían hecho sus padres, sus antepasados, por más de 400 años desde Abraham. Entonces estás hablando de un ritual viejo
que tuvieron que implementar antes de ir. Entonces, la generación pasada tenían el pacto, pero no tenían no tenían el ímpetu, el querer alcanzar la tierra prometida, que había sido prometida 500 años atrás, 400 años atrás. Y ahora tienen la nueva generación, que tienen toda la energía, vamos a hacerlo, vamos a finalmente entrar a lo que Dios nos prometió, pero no tienen el pacto. Entonces ahí ves ese dilema entre los dos. Y si queremos, no sé, conservar lo que es la iglesia, y creo en conservar muchas cosas de la iglesia. Es más, es chistoso porque sí, aunque creo en progresar en varias áreas de la sociedad, creo en regresar a algunas cosas de la iglesia. Se me hace que ha progresado a un punto donde ya no puedes diferenciar la iglesia de no sé, de un club social. Y muy buen punto, completamente de acuerdo. Entonces, hay cosas que es raro que no hacemos periódicamente en la iglesia, que nos separan del mundo, por así decirlo. ¿Cómo qué? Santa Cena es raro. Es raro que una iglesia tome comunión. Por lo menos modernas. Estoy hablando de iglesias más modernas. Sí, quizás es ocasional, ¿no? Como una vez cada X. Y nos ponemos en eso. O sea, nosotros lo hacemos una vez al mes y se me hace muy poco. Cosas como bautismo, sí, lo celebramos cuando lo hacemos, pero es raro. Hay ciertas cosas como hablar acerca de la oración y cómo oraban antes. Ya hoy en día es muy improvisado y hazlo como tú quieras y como tú sientas. La iglesia nunca hacía eso. Y luego también muchas ideas que tenemos acerca de... En esos puntos estoy completamente de acuerdo. Digamos, el fin del mundo. Todo eso es muy moderno. Es de como los 70s para acá, 60s para acá, 50s para acá. Es como menos de 100 años y está tan indoctrinado en nuestras mentes que nos está desbalanceando. Entonces sí, la iglesia ha sido secularizada, por así decirlo, en algunos aspectos. Y eso no significa que hay que regresar a la iglesia de nuestra abuela. No, yo estoy hablando acerca de regresar, 500 años atrás. Hay algunas cosas que la iglesia tiene que implementar. Ok. Hasta ahí nada más. La verdad que estuvo bastante interesante el tema. Tengo que ser sincero. No sé a ustedes qué les pareció. Déjenme saber a ver ahí qué les pareció lo que estuvimos viendo.